Una persona se encuentra parada sobre una tabla y esta tabla a su vez se encuentra sostenida en ambos extremos por dos bases. La tabla mide 6 metros de longitud y la distancia entre el filo izquierdo de la tabla y la persona que está sobre ella es de 2 metros. Me dicen también que el peso de la persona es de 600 newtons y que el peso de la tabla son 60 newtons. Lo que se me pide es calcular las reacciones en ambos soportes. En este caso lo que tenemos es un problema sobre equilibrio estático. El equilibrio estático se verifica cuando, dado un determinado cuerpo rígido, la suma total de fuerzas de traslación y de rotación es nula o, en otras palabras, es análoga a decir que es igual a cero. No hay ni tendencia a moverse de un lugar a otro, de trasladarse, y tampoco hay tendencia de rotar. Recordemos lo que es la traslación. Traslación significa moverse de un lugar a otro. Por ejemplo, estoy en este lugar y luego me voy a trasladar a este otro lugar. Y también vamos a aplicar aquí, aparte del equilibrio traslacional, el equilibrio rotacional. O sea que la tendencia a girar en esta tabla va a ser de cero, o la tendencia a girar. Y para eso vamos a aplicar lo que es el momento de una fuerza, o llamada también torque o torca. Vamos a recordar lo que es el torque. Para eso he traído esta llave, una llave, bueno, no sé cuál es su nombre, pero es una llave que sirve para sacar, desatornillar pernos. Supongamos que tenemos un perno. Bueno, está muy grande. Quiero que queden claro muy bien esto. Supongamos que este es un perno. Supongamos que el perno está incrustado. Lamentablemente no tengo un perno de verdad, pero supongamos que este perno está incrustado. Esta es la cabeza del perno, o sea, el perno está dentro de la pared, porque está profundo dentro de la pared. Entonces yo utilizo esta llave inglesa y lo tendría cogido así, y luego para moverlo aplicaría una fuerza para arriba. Esto es lo que quiero decir. Si ven, ahí está el perno, lo cojo con la llave y lo hago girar, lo hago rotar para poder quitarlo de este lugar. Y eso es lo que sería el torque. El torque, en otro video lo explicaré mejor, es cuando se tiene un punto de giro, un eje de rotación, y luego hay una distancia sobre ese eje de rotación. La distancia en este caso sería la longitud de la llave inglesa, si es que se llama así, bueno, de la llave, y luego se aplica una fuerza que es perpendicular a esta longitud. Entonces mi fuerza sería así, iría para arriba, ¿sí ven? Entonces, eje de rotación, luego por ese eje de rotación pasa una determinada distancia y la fuerza perpendicular aplicada a esa distancia sería lo que me daría como resultado el torque. Y el torque en este caso, aplicando la regla de la mano derecha, iría hacia afuera, saldría de la pizarra, porque es un producto cruz entre distancia y fuerza, o vector posición, mejor dicho, y vector fuerza. Y ese era el ejemplo que les quería hacer. Entonces sería aquí está, eje de rotación, longitud, y el torque se verificaría por el producto de aplicar una fuerza perpendicular a esa distancia, y la distancia a su vez pasa por el eje de rotación. Entonces, para no perder más tiempo, vamos a pasar con el problema. Vamos a analizar. Entonces vamos a analizar la parte traslacional. Para que haya equilibrio traslacional, la primera ley de Newton me dice que la suma de todas las fuerzas que intervienen aquí tienen que ser igual a cero. Veamos cuáles son las fuerzas. Aquí tengo una primera fuerza, el peso de la persona, que es 600 newtons, y luego tengo el peso
de la tabla, que estará concentrado en su centro de gravedad. El centro de gravedad, análogamente al centro de masa, se encuentra efectivamente en el centro del cuerpo rígido. Y el peso de esta tabla será 60 newtons. Y evidentemente aquí no existe una normal sobre la persona por parte de la tabla, porque se analiza la tabla y la persona como un solo sistema. Siendo un solo sistema, no habrá necesidad de analizar la normal que actúa de la tabla hacia la persona, porque en todo caso existiría también esa fuerza normal. Pero como se analiza todo como un sistema, no habría necesidad de hacer eso. Lo que sí existe es la normal de estas cositas, de estos soportes. Por eso es lo que me piden. Me piden la reacción de esos soportes, las fuerzas que mandan esos soportes. Fuerza 1 y fuerza 2. Bien, la voy a llamar RA, reacción A, y RE por reacción B. Entonces vamos a aplicar el equilibrio traslacional. Entonces vamos a analizar todas las fuerzas. Voy a tomar mi sistema de referencia como positivo hacia arriba. En este caso la suma de fuerzas en X y en Y tienen que ser igual a 0. Pero no hay ninguna fuerza actuando horizontalmente, así que podemos directamente escribir que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a tener que ser igual a 0. Entonces tengo la reacción A que va hacia arriba, siendo positiva por mi sistema de referencia que yo mismo tomé como positivo. Luego tenemos menos W, porque el peso, sea de la persona y de la tabla, van hacia abajo, son vectores negativos. Menos WT y más RB. Todo esto tiene que ser igual a 0. Bien. Entonces, voy a tomar la calculadora. Entonces, tenemos, sustituyendo datos, reacción A menos el peso de la persona es 600 newtons, el peso de la tabla son 60 newtons y RB que no la conocemos. Entonces tenemos RA más RB y menos 600, menos 60 me da como resultado menos 660, y eso lo voy a pasar al otro lado. Menos 660 al otro lado pasa como negativo, como positivo. ...660 positivos. Y esa sería la primera expresión. Vamos a ir a analizar ahora otro hecho para poder obtener la otra variable. Tenemos una ecuación con dos incógnitas, y para poder resolver expresiones con dos incógnitas tenemos que tener no una ecuación sino dos. Vamos a sacar otra ecuación, y la vamos a sacar gracias al equilibrio rotacional. Bien, cuando se aplica el equilibrio rotacional y no nos piden calcular distancias, por ejemplo la distancia desde este extremo hasta donde está la persona, o la distancia desde este extremo hasta el centro de gravedad, yo aconsejo que cuando no nos pidan distancias dentro de la barra, hagamos lo siguiente: coloquemos nuestro sistema de referencia en el extremo izquierdo. Este va a ser mi punto 0. Bien, ya van a ver por qué voy a hacer eso. Este punto 0 va a ser el eje sobre el cual va a rotar la tabla, ¿de acuerdo? Como dicen antes con el ejemplo de la llave, si la tabla se mueve, rotará sobre este eje, porque este va a ser el punto de referencia que yo tomé. Pueden tomarlo donde deseen, pueden tomarlo aquí o acá, no hay ningún problema, pero yo aconsejo tomarlo siempre aquí, cuando se trate de obtener lo que son reacciones. Bien, entonces vamos a aplicar la torca. Tenemos entonces que para que se verifique aquello,
que la suma de las torcas o torques o momentos de fuerza tiene que ser igual a 0. Bien, entonces, vamos a ver. Veamos la primera fuerza, RA. RA no produce ninguna torca porque pasa por el eje de rotación. Pasando por el eje de rotación no hay ningún tipo de distancia que permita que esa fuerza RA sea perpendicular a la misma. ¿Se dan cuenta? Entonces, RA multiplicará a 0. Algo más que me estoy olvidando de decirles antes de hacer eso es tomar el sistema de referencia para el giro, para la torca también. Entonces yo voy a tomar el sentido antihorario como positivo. Bien, entonces si yo moviera la tabla empezando desde este eje de rotación, no se produciría ningún tipo de torca. Así que lo ponga positivo o negativo, el RA no me causa ningún problema. Ya, podría incluso no ponerlo. Por eso no analizo su signo. Ahora analicemos las otras dos fuerzas. Las otras dos fuerzas, por ejemplo, si yo empezara a girar relativamente a este eje, aplicando la fuerza W tiende a hacer que la barra vaya hacia abajo. O sea, irá girando o rotando en sentido horario. Y yo puse que el sentido positivo tiene que ser antihorario. Entonces, el signo aquí sería para esta torca negativo. Menos 600. Y estos 600 multiplicarán a la distancia desde el eje inicial o eje de rotación hasta la fuerza perpendicular. Ven, aquí está la distancia que pasa por el eje de rotación y que a su vez tiene una fuerza perpendicular actuando sobre ella, y esa fuerza es 600 newton, y la distancia me la están dando, era 2 metros. Bien, ahora analicemos la siguiente fuerza. Entonces aquí tengo evidentemente otra distancia, va a ser otra distancia, o vector posición, pero en este caso trabajamos con escalares, por eso digo la distancia, que irá desde aquí a acá. Y el centro de gravedad siempre se encuentra, como la palabra lo dice, en el centro del cuerpo rígido. Entonces, el centro de gravedad estará a una distancia de 3 metros desde este origen. Bien, entonces analicemos la fuerza. La fuerza W, partiendo desde este eje, si yo la aplico, ¿hacia dónde hace que la tabla tienda a girar? La tendencia a girar será en sentido horario. Entonces, como mi sistema de referencia era positivo para los giros antihorarios, quiere decir que este valor o esta torca será negativa. Menos 60 por la distancia, que era 3 metros. Y ahora analizamos la última fuerza, tenemos la última reacción, la reacción B. Tenemos la distancia, que en este caso es toda la distancia completa, son 6 metros, y la fuerza que actúa es RB. Y partiendo desde este eje, si la fuerza RB se aplica hacia arriba, entonces la tabla tenderá a hacer un giro en ese sentido, en el sentido antihorario. O sea que esta torca sería positiva, más RB que multiplica a toda esa distancia, los 6 metros, y esto será igual a 0. Entonces procedemos con los respectivos cálculos. Esa primera torca no existe, porque no hay ningún tipo de radio aquí. La fuerza pasa directamente por el eje de rotación, o sea, no hay ninguna distancia. Quiere decir que no hay fuerzas o que produzcan torca o momento de fuerza. Luego tenemos menos 600 por 2, que será menos 1200. Menos 60 por 3,
era menos 180. Y esto más, bueno, pongamos la expresión ya en términos correctos, más 6 RB será igual a 0. Veamos 80. Entonces tengo que 6 RB será igual a la suma de estas dos expresiones, pero ya pasadas al otro lado con signo positivo. 1380. Como pueden ver, ya encontré la primera incógnita. RB, ya solo es cuestión de dividir 1380 entre 6, que me da como resultado 230. $230 newtons. Y esa sería la reacción de B, la reacción del soporte B. Y esta sería la primera respuesta. Ahora vamos a obtener la reacción A haciendo una sustitución simple en esta otra ecuación. Teníamos que, la vuelvo a copiar porque la he borrado, RA más RB era igual a 660, ¿verdad? Entonces podemos despejar RA, que es igual a 660 menos 230. Bien. Y aquí ya será cuestión de hacer este cálculo, lo hago aquí rápido. RA, o sea la reacción en A, es igual a 430 newtons. Y de ese modo hemos encontrado la reacción A. Tenemos entonces la reacción A y la reacción B. Finalmente habríamos concluido el problema. Insisto, es muy importante tomar sistemas de referencia, sea traslacional, sea rotacional. Más que nada, lo más complicado en este tipo de problemas de estática es esta parte, el análisis el análisis rotacional. ¿Por qué? Porque es muy importante saber dónde se pone el eje de rotación, el eje sobre el cual se van a efectuar las rotaciones, las hipotéticas rotaciones. Esas hipotéticas rotaciones, como ustedes vieron, yo las utilicé para sacar o para obtener el signo de las torcas. En este caso, RA no producía torca. Hubiera puesto positivo o negativo aquí, era lo mismo. Pero aquí es el análisis. Cuando ya hay un brazo de palanca se llaman a estas distancias. ¿De acuerdo? Cuando hay un brazo de palanca, una distancia sobre la cual actúa una fuerza perpendicular, como en este caso, 2 metros con 600 newtons, 3 metros con 60 newtons y 6 metros con RB, que tenemos que encontrar. Ahí sí está actuando la torca, o el torque, o el momento de fuerza, y es muy importante poner bien los signos. Por ejemplo, hagamos un análisis nuevo antes de concluir con el video, para que entiendan mejor qué es lo que hice aquí. RA y RB eran iguales a 0, ¿verdad? Perdón, RA y RB eran los valores que tenía que encontrar. Tenía el peso de la persona y el peso de la tabla. Analizando las torcas, yo tenía esta distancia desde el eje de rotación hasta donde está la persona y su peso. La distancia del eje de rotación hacia el centro de gravedad y el peso de la tabla concentrada en el centro de gravedad, y la distancia desde el eje de rotación hasta donde estaba actuando la RB, o sea la reacción en el soporte B. Y aquí está el análisis. Miren, siempre hay que fijarse en el punto de rotación. Siempre tengo que fijarme aquí cuando voy a analizar torque. Punto de rotación. Y ahora analizar las fuerzas, ya no esta porque esta ya la eliminé. Vamos a analizar las fuerzas. Entonces, esta es la primera fuerza. Esta fuerza va hacia abajo, ¿verdad? Si yo me pongo aquí en este eje de rotación, yo veo que esa fuerza yendo para abajo haría que mi tabla hiciera un giro, o sea, se fuera así, como que la haría tender a girar para abajo en sentido horario. Pero yo puse que mi sistema de referencia fuera antihorario.
O sea que antihorario era positivo cuando va girando para arriba, pero si va girando, tiene una tendencia a girar hacia abajo, en este caso, tendría que ser, ¿de qué signo la torca? Evidentemente, negativo. De aquí W también, W para abajo, va para abajo, y partiendo de mi eje de rotación, esto iría así, en sentido horario, por lo que también sería negativo. Ese hecho no ocurre con la reacción B. ¿Por qué? Porque la reacción B, partiendo siempre desde mi eje de rotación, que yo mismo puedo poner donde yo quiera, en este caso por comodidad lo puse aquí, pueden ponerlo donde deseen, no cambia nada. Habrá puntos en donde al ponerlo la ecuación será mucho más compleja, o puntos donde al ponerlo la ecuación será menos compleja, es cuestión de práctica. Pero este es mi consejo, ponerla aquí. Luego, partiendo, como les digo, siempre desde el eje de rotación, ahora voy a analizar esta fuerza. Y si la fuerza de la reacción B se aplica perpendicularmente así, haría una tendencia a que la barra girara o rotara en sentido antihorario. Por ende, es positiva, ya que yo lo definí así en mi sistema de referencia. Y ese sería el problema. Un problema sencillo sobre equilibrio estático. Ahí existen problemas mucho más complejos, donde, por ejemplo, se analiza a una persona parada sobre una escalera y la escalera forma un ángulo con la horizontal. En ese caso habrá que analizar la torca, sea en X, sea en Y. Y lo mismo habrá que hacer con las fuerzas, analizarlas, sea en X y sea en Y. Pero eso lo haremos en otro video, cuando yo personalmente empiece a dominar un poco más este tema, porque física es una de las materias que me causa y me causará muchos problemas en la universidad. Pero es cuestión de tomar cariño y practicar bastante, sobre todo si se tiene tiempo. Practicar bastante, o sea, entender bien la teoría. Bien, bueno, ese sería el problema por hoy, equilibrio estático. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, y nos vemos en otro video.